Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en esta red social donde compartimos temas que consideramos son interesantes y son buenos para nuestras vidas y nos ayudan y nos edifican en lo que Dios nos ha mandado a vivir, que es la vida de fe, es la vida de confianza y de certeza en Él. Así es que de pronto conversamos y ponemos sobre la mesa temas que creo que son relevantes para nuestra cotidianidad, para aquello que hacemos y vivimos todos los días, y sobre todo para aquellos que vivimos en fe, aquellos que creemos que Dios es el Señor de todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a ofrecerse en sacrificio para el perdón de nuestros pecados por causa de la naturaleza caída del ser humano y por causa de que no encontrábamos o no teníamos ya salvación en nuestras propias fuerzas, ni siquiera por aquello que Dios había dado o establecido como una oportunidad de reencontrarnos con Él. Así es que el Señor vino a darnos esa salvación que sin merecer, sin haber hecho mérito alguno, hemos recibido por gracia. Y por eso es que hoy estamos redimidos, salvos, confiados, con certeza en nuestro corazón respecto a nuestra salvación y vida eterna. Así es que, pues con ese propósito compartimos la palabra que cada noche o cada oportunidad que tenemos de estar aquí con todos ustedes, podemos poner sobre la mesa y conversar acerca de estos temas que considero son importantes para nuestro caminar diario, para nuestro caminar en Cristo, para nuestro caminar en la fe y también para aquellos que aún no han decidido creer, eh, porque no encuentran las evidencias suficientes para creer, porque tienen malas experiencias con cuestiones eh, espirituales o con cuestiones eh, de religiosas quizás, o quizás el mismo desconocimiento de lo que en algún momento pareciera o pudo haber sido un momento espiritual, un momento de fe, a veces se convierte en un momento de frustración, de enojo, de decepción, y entonces en lugar de ser una oportunidad para creer, resulta que es un pretexto para alejarnos o una justificación para alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Así es que yo confío en el Señor que cada conversación que tenemos aquí pueda tocar tu corazón, te haga sensible a escuchar lo que Dios tiene para ti, que puedas poner sobre una balanza y decir, a ver, este AXA cada martes pone temas que pues, no parecen una locura, sino a veces tienen sentido, a veces hacen eco en mi corazón, a veces pareciera que alguien sí realmente está tocando a mi corazón para estar en comunión conmigo y me están provocando pues reflexiones que no había considerado antes como la existencia de Dios, la condición de mi alma, el pecado como un lastre, como una cadena que nos impide vivir en libertad, la ignorancia de las cuestiones espirituales, la ignorancia de la palabra de Dios y a veces nos ponemos a reflexionar y decimos, pues no es tan descabellada la idea de lo que AXA platica cada martes. Y bueno, aquí estamos otra vez, otro martes, para poder compartir de esta palabra que inquieta tu corazón, que confiamos en el Señor, te haga reflexionar, te haga buscar a Dios, te permita abrir tu corazón y decirle a Dios, ok, quiero saber realmente de qué se trata esto de buscar a Dios, de creer en Dios, qué es esto de Jesucristo. ¿Hay realmente históricamente evidencias de la existencia de Jesús? ¿Hay realmente pruebas de que Jesús existió y murió en una cruz y que resucitó al tercer día? El propósito es que te haga reflexionar y te haga analizar, inquietar tu corazón y que te ayude a tomar la decisión de buscar la información, el conocimiento, simplemente decirle a Dios, ok, si eres real, habla mi vida, si eres real, toca mi corazón, si eres real, dame una luz de esperanza, si eres real, si estás ahí, si estás hablando a mi vida, si estás tocando mi corazón como dice AXA cada martes de que tú estás ahí para hablar a mi vida. Señor, hoy quiero abrir mi corazón, hoy quiero escuchar lo que tienes para mí, quiero atender a tu llamado, quiero atender esa voz que habla fuertemente a mi espíritu y que me quiere eh, confrontar con lo que soy, con la vida que llevo, para encontrarme en un arrepentimiento contigo, para encontrarme, Señor, en la restauración de mi vida y darle otro sentido a mi existencia y encontrar el propósito por el cual yo estoy aquí en este mundo y por el cual existo
y puedo escuchar estas palabras, estos mensajes que inquietan mi corazón. Ese es el propósito de estas reuniones. Eso es lo que buscamos, poder llegar a tu corazón e inquietarte, pero ponerte a pensar, que ocupes tiempo para meditar acerca de Dios y que si antes no lo habías considerado, pues tomes un tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y definitivamente estoy convencido, te lo puedo asegurar, que en el momento en que le pides a Dios una evidencia, una muestra, una señal, una luz, una palabra, un testimonio, algo que te haga reflexionar acerca de su existencia, Dios, creo que sí está ahí. No lo sé, no lo conozco, no lo concibo, no me imagino cómo puede ser posible. Rompe todos mis paradigmas, rompe todos mis pensamientos, rompe todos mis esquemas, pero seguramente algo está más allá de mi entendimiento que todavía no alcanzo a comprender, que todavía no alcanzo a saber cómo es que funciona todo esto, pero una cosa estoy seguro, hay algo, hay alguien que está hablando a mi corazón y definitivamente la respuesta es Dios. Dios es el que está hablando a tu corazón, el que quiere tocar tu vida para que tú puedas encontrarte con Él, puedas rendirle y decir, ok, Señor, quiero conocerte, quiero saber de qué se trata todo esto, quiero acercarme a ti, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero arrepentirme de esa vida que he vivido sin ti, de esa vida que he estado lejos de ti, ese desconocimiento de tu existencia y que me ha llevado a vivir mi vida como se me ha dado la gana. Pero hoy quiero entregarla a ti, hoy quiero rendirme a ti y hoy quiero darte todo mi ser para que tú hagas en mi vida como tú bien quieras. Así es que hoy, ¿qué te parece si antes de ir al tema que quiero compartir contigo esta noche, qué te parece si hacemos una oración? Si es la primera vez que escuchas acerca de Dios o has venido escuchando estas enseñanzas que compartimos aquí en la comunidad Manto Nuevo y has venido oyendo lo que yo hablo, lo que yo digo, y se inquieta tu corazón, hay algo que te convence, hay algo que te hace pensar que sí, que deberías llevar una mejor vida de la que hasta ahora has tenido y que no consiste en tener más dinero, sino en poder tener esa paz que solamente Jesús puede darnos. Si te das cuenta que tu naturaleza refleja y manifiesta una naturaleza caída, una manera de vivir que tú sabes bien porque tu conciencia te lo dicta, que tú sabes bien que eh, no agrada a Dios. Hay cosas en tu vida que definitivamente no le agradan a Dios y lo sabes y estás consciente de ello y quieres encontrar paz en tu corazón y quieres abrirle tu vida a Dios, este Dios que restaura, este Dios que transforma, este Dios del que te he venido hablando durante semanas y que has estado escuchando en parte y has puesto atención en parte y de pronto quitas el audio porque crees que estamos entrando en un tema religioso, pero sabes que hay algo en estas palabras que has escuchado las últimas semanas que han inquietado tu corazón y que dices, necesito saber de qué se trata, necesito dejar de correr y detenerme un momento para escuchar la voz que me está hablando y que me está diciendo que necesito venir a Él, que debo escuchar a Dios, que es real y que siempre ha estado al pendiente de mi vida y que hay un propósito de Dios para tu vida y que ese propósito Dios quiere cumplirlo. Si tú estás en esa condición, si tu corazón late muy fuerte y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué? Deja de correr. Deja que Dios venga a tu corazón. Deja que Dios hable a tu corazón y toque tu vida. Así es que te invito a que hagas una oración. Si puedes, tienes oportunidad de cerrar tus ojos ahí donde estás. Solo cierra tus ojos. Vamos a pedirle perdón a Dios por la vida que hemos llevado, que hemos tenido. Y vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús y vamos a permitir que Jesús se relacione con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo venga y nos hable y toque nuestras vidas y que podamos ser llenos de su Espíritu Santo para poder experimentar esa vida nueva, esa naturaleza nueva, ese propósito en Dios que no es otra cosa más que la redención de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la generación en nosotros de una vida nueva que nos prepara para vida eterna. Así es que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si lo puedes hacer, si no vienes manejando o no vienes en transporte público y puedes cerrar tus ojos, te invito a que hagas esta oración. Pídele perdón a Dios y dile a Jesús, sí Señor, ven, te necesito.
ven a mi vida. Necesito que entres a mi corazón. Así es que cerramos los ojos y repite después de mí estas palabras, de manera que tú mismo puedas oír tu voz. Eh, si puedes hablar fuerte y no hay ningún problema por tan fuerte hables, hazlo fuerte, confiesa con tu boca para salvación. Pero si no puedes hablar muy fuerte para no incomodar a nadie alrededor de ti, y ahí donde estás, repite estas palabras, repite esta oración, de manera que tú puedas escuchar lo que sale de tu boca. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Repite después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he fallado en mi vida y en mi manera de vivir. He hecho lo que yo he creído que está bien, pero en muchas de esas cosas también me he equivocado. Mis acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Y en mi corazón hay dolor, tristeza, amargura, desconfianza. En mi corazón se agolpan muchos sentimientos que contristan mi corazón, que me entristecen, que no me permiten ver la vida que tú tienes preparada para mí, que incluso me tienen en una incertidumbre estos sentimientos acerca de mi futuro y de lo que le espera a este mundo o a mi familia. Y de pronto siento temor porque ni siquiera sé a dónde voy, ni siquiera tengo claro si mis metas en este mundo son lo que realmente me hará feliz. Por eso hoy, Señor, quiero volver a ti. Señor Jesucristo, hazme volver a ti. Que tenga luz en mis pensamientos, que tenga claridad en los sentimientos de mi corazón y que pueda observar, Señor, lo que tú estás haciendo con mi vida, cómo me has venido hablando varias veces, diferentes formas, con diferentes mensajes, pero tú has venido hablando a mi corazón y tal pareciera que fuera una llamada telefónica que no puedo dejar pasar, que no puedo volver a colgar, sino que tengo que contestar para escuchar lo que tú tienes que decirme, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón, toca mi vida. Quiero arrepentirme de todo lo malo, de todo el pecado que he cometido, Señor, porque lo he hecho por mi propio interés o por mi propio beneficio. Lo he hecho por temor o por inseguridad. Lo he hecho por ignorancia, Señor, porque no sabía ni siquiera que eso era pecado ante tus ojos. Pero hoy, que tu Espíritu Santo está tocando mi corazón, me hace entender que sí, que esas acciones, que esos actos, esas palabras y esos pensamientos, esas cosas que he hecho tan naturales en mi vida, hoy, Señor, te las entrego a ti porque son un pecado. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Señor Jesús, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre, Señor, que está ahí como testigo de tu sacrificio en la cruz, de tu muerte en la cruz. Esa sangre que me redime y que me limpia de todo mal, que paga el precio de mi pecado y que con esa sangre, Señor, puedes limpiar la maldad que había en mí. Y todo lo que estaba sucio y contaminado por el pecado, hoy tú lo limpias con tu sangre. Es por tu muerte, Jesús, en la cruz del Calvario que se pagó mi salvación. Pero resucitaste, Señor. No te quedaste ahí. Resucitaste y tomaste tu vida porque nadie te la quitó. Tú la entregaste y la volviste a tomar. Y te levantaste el tercer día y fuiste glorificado al Padre. Y ahora estás ahí, tomando mi vida, llamando a mi corazón para que yo venga a ti. Te lo pido, Padre, ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Hazme tu hijo. Toca mi entendimiento. Toca mi alma, Señor. Y dame la claridad en mis pensamientos para que yo tenga salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, pues bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hoy empezamos con una oración que espero que puedas repetir, escuchar, volver a oír, volverla a repetir si fuera necesario, hasta que en tu corazón esté la certeza y la convicción de que es Jesús el que ha entrado a tu vida y el que ha tocado tu corazón para darte vida eterna. Escúchala cuantas veces sea necesario, no precisamente ahorita vamos a entrar a la enseñanza que tengo que compartir con ustedes hoy, pero este mensaje se va a quedar aquí, en esta red social y en YouTube.
y este fragmento de la oración voy a tratar de editarla y solamente tomar el audio y dejarla ahí en nuestros canales de YouTube para que la gente que lo escuche pueda hacer esta oración y recibir a Cristo en su corazón y abrirle su corazón a Jesús. Y si tú quieres compartirla también, puedes enviársela a tu familia, a tus amigos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a quien creas que necesita rendirle su vida a Jesús y que le puedas compartir esta oración para que ellos también le entreguen su vida al Señor y le entreguen su vida a Cristo y puedan venir a Jesús con un corazón dispuesto a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para ellos, que es vida eterna, salvación, perdón de pecados, restauración, sanidad, prosperidad, en fin, todo lo que el Señor quiere darnos. Así es que bienvenidos a esta conversación de la comunidad de Manto Nuevo. Yo soy el pastor Axa Macedo y esta oración que hicimos está ahí, se quedará ahí para que tú abras tu corazón a Jesús. Vuelve a escuchar este tramo de esta conversación y seguramente habrá algo en tu corazón que se inquiete y tú digas, a ver, quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero rendir mi vida en oración al Señor, quiero tener fe en Jesús y entonces tú puedas llegar a conocer de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por ser pacientes conmigo y estar quedándose con nosotros hasta el final de la conversación. Hoy voy a dar un tema que creo que no es tan largo, pero es muy largo, pero voy a tratar de hacerlo un poquito corto, porque, porque tiene que ver con nosotros y si nosotros podemos invalidar la ley de Dios. Hace poco veía un testimonio de una persona que tenía problemas de conducta, tenía problemas de comportamiento y esta persona aseguraba que su conducta o lo que esta persona hacía se lo debía a Dios. Es decir, esta persona hacía lo que hacía porque Dios le había hecho así. No voy a entrar a detalles de su comportamiento, no es el punto, tampoco estoy tratando de poner en evidencia a nadie, pero esta persona decía que ella hacía de las cosas que hacía porque ella entendía que Dios había puesto en su corazón y que ella hacía de esa forma o actuaba de esa forma porque eso es lo que creía. Estaba muy convencida esta persona de que Dios era quien la guiaba o quien le instruía o quien le daba la dirección de actuar de esa manera. Entonces estaba esta mujer hablando con un pastor, pidiendo consejería, porque esta mujer se preguntaba si lo que ella pensaba acerca de su comportamiento era correcto o no. Es decir, si su conducta y lo que hacía, al ser instrucción de Dios, debería de seguir haciéndolo. Si habría algún problema o si había alguna confrontación respecto a Dios conforme a su comportamiento. Es decir, Dios aprobaría o Dios no aprobaría su conducta. Dios estaría contento con lo que esta persona hacía o Dios no estaría contento con eso que hacía. Y entonces el pastor trata de explicarle algo que es muy difícil de explicar para quienes no creen en Dios. Hablar de Dios, el solo hecho de poner a Dios en la conversación, ya es un tema que molesta a muchos, que inquieta a muchos. Muchas personas se sienten ofendidas cuando se toca el tema de Dios. Muchas personas se sienten inquietas cuando hablamos de Dios y decimos Dios es de esta manera, Dios actúa de esta forma, Dios quiere tocar tu vida para bien y involucramos a Dios en la conversación. Mucha gente se incomoda y ya de hecho ya rehúye al tema o rehúye a la conversación porque ha tenido su propia experiencia respecto a su relación con Dios o alguna relación con alguien que le habló de Dios o alguna relación con la iglesia de Dios o con alguna iglesia que se hace llamar iglesia de Dios. Y entonces sus propias experiencias le hacen tener cierto recelo hacia la conversación. Incluso aquellos que nunca han escuchado de Dios o nunca han oído hablar de Dios, por el principio o en un principio se sienten inquietos porque es un tema desconocido, es un tema del que no se ha hablado en su vida. Pero conforme van aprendiendo es más fácil que una persona que nunca escuchó de Dios, es más fácil que crea en Dios que una persona que anteriormente ya había escuchado de Dios, había creído en Dios y se decepcionó de Dios. Es más fácil para una persona adquirir un conocimiento nuevo, aceptarlo a través de la enseñanza, del conocimiento que se le comparte a una persona que ya tiene una experiencia de Dios anterior y que de alguna manera su experiencia no fue tan buena, no fue tan grata.
Y entonces se sienten decepcionados, se sienten traicionados por Dios mismo, y a veces es más fácil para muchos hacer a Dios a un lado. Entonces, si ya de entrada hablar de Dios es complicado, hablar de la ley de Dios es más complicado, porque tendríamos de entrada a aceptar la existencia de Dios. Segundo, tendríamos que aceptar que Dios dejó una ley y que esa ley que Dios estableció no es una ley que aplica para Él, sino es una ley que Él dio para nosotros y la ley aplica para nosotros. Entonces, llegar a este punto de la conversación donde tenemos que hablar de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios se vuelve complejo, porque muchas cosas que hacemos, muchos de los mandamientos que están en la palabra de Dios, confrontan nuestro comportamiento, confrontan nuestra manera de vivir, las cosas que hacemos cotidianamente. La ley de Dios está escrita ahí para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino. Pero de pronto nos sentimos con tanta autoridad moral o con tanta capacidad personal de conocimiento, de moralidad, de integridad de nuestro corazón, de conocimiento bíblico, que sentimos incluso que podemos hacer a un lado la ley de Dios y decir, la ley de Dios no me aplica. O pensar que porque estamos bajo la gracia, la ley de Dios no es para nosotros. O que la ley de Dios ya no tiene vigencia, que es vieja, que es ridícula, que es la ley de Dios es algo que ya pasó de moda, que es algo que no aplica a nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, pensamos en que eso no es para nosotros. Será para algún religioso, será para alguna persona que no conoce de la gracia, será para las personas que pues van a la iglesia, ¿no? O que van a una iglesia muy tradicional y entonces a ellos sí les aplica la ley. Y entramos en grandes conflictos. La iglesia cristiana es una de las iglesias que tiene más divisiones sobre la tierra, si no es que diría la iglesia de más divisiones sobre la tierra. Y el problema de las divisiones ni siquiera es un asunto de falta de entendimiento. Bueno, sí tendría que ver un poco la falta de entendimiento, pero todos tenemos fe, todos creemos, todas las iglesias cristianas que se hacen llamar iglesias de Cristo, iglesias cristianas, iglesias con una fe fundada en la palabra de Dios, todos argumentamos que tenemos fe en Dios, que tenemos fe en Jesús, que tenemos fe en que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos en las iglesias es la aplicación de la ley. ¿Cómo se debería de aplicar la ley? Y entonces hay quienes invalidan ciertas cosas de la ley, hay quienes aprueban las ciertas cosas de la ley, hay quienes reviven la ley de cierta manera que se vuelve una vara de medir dentro de las congregaciones, o ajustamos la ley a nuestra conveniencia, o hablamos de la ley poco, hablamos del pecado poco, hablamos mucho de prosperidad, hablamos de sanidad, de milagros, señales y prodigios, pero el pecado está fuera ya. El arrepentimiento ya no es una conversación que se debe de tocar. El llamamiento al arrepentimiento no es algo que sucede constantemente, ni el conocimiento de la ley como el parámetro de nuestras vidas, como la ley que Dios estableció, que es la ley moral, no la ley religiosa, tampoco la ley civil, sino la ley moral que Dios ha establecido, que son los mandamientos para alejarnos del pecado. Entonces, pensamos que ya no tiene vigencia o pensamos que tiene tal vigencia que de nada sirve la gracia. Pero se vuelve un conflicto, se vuelve un problema dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias y dentro de los hermanos cristianos. Y sucede que las redes sociales hoy se vuelven el foro, lo he dicho en muchas ocasiones y lo he repetido hasta el cansancio, y sé quienes me han oído constantemente saben que lo he dicho muchas veces, las redes sociales se vuelven el foro de el paredón de ejecución de los cristianos. Acaban de pasar una temporada que fue la temporada de Día de Muertos y temporada de Halloween, y entonces había cristianos que estaban a favor del Halloween y a favor del día de la celebración de Muertos. Había cristianos que no, que era una cuestión de Satanás y una cuestión de cuestiones de adoraciones paganas, y entonces Dios aborrecía todo eso, que los altares y que todo eso, y se volvió como cada año, se volvieron las redes sociales ese paredón de ejecución entre los justos y santos contra los filisteos incircuncisos pecadores, gentiles, hijos del diablo, ¿no? Y entonces, eso ha sido todo el tiempo. Pero las redes sociales han hecho que se radicalice más todavía la cuestión de aplicar la ley
o invalidar la ley. Es decir, debemos de seguir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos de practicar? ¿Hasta dónde está permitido ser una persona que observa la ley de Dios y hasta dónde no? ¿Qué debería yo hacer con respecto a la ley? ¿Cómo debería de practicar la ley? ¿Cómo debo de profesar mi devoción hacia la ley de Dios? ¿Y dónde empiezo yo a ser una persona religiosa que trata de aplicar la ley sin conocerla o entenderla? Incluso hoy en día se trata de judaizar. Muchos cristianos, muchas iglesias cristianas tratan de practicar el judaísmo desde el lenguaje que se usa en las predicaciones, como las vestimentas, como los cánticos, como el lenguaje, como las tradiciones, como las celebraciones, incluso los mismos mandamientos que aplicaban los judíos del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo, que eran todos ellos judíos. ah, Tratan de aplicarlo ahora como una manera de vivir vigente, como reviviendo la iglesia del primer siglo. Y empezamos a practicar el judaísmo, empezamos a practicar o a tener prácticas judaizantes, pretendiendo llevar a cabo aquello que Dios le instruyó al pueblo de Israel cuando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que después de la venida del Señor Jesucristo adaptamos esas leyes, las adaptamos bajo la gracia y decimos, bueno, somos cristianos, pero judaizamos porque el judaísmo es genuino y es el pueblo de Dios, y empiezan a hacerse una mezcla extraña de tradiciones, leyes y gracia, que terminamos en una revoltura media extraña, que a veces ya no sabemos ni qué tenemos que hacer ni cómo tenemos que vivir. Las prácticas de las celebraciones de las fiestas judías, que si debemos celebrar, no celebramos Navidad, pero qué tal celebramos alguna fiesta judía, no celebramos, no ponemos altar en Día de Muertos, pero qué tal le tenemos mucha devoción al aceite de la unción y mucha devoción a los mantos o a los cánticos o a la guerra espiritual al decreto y a la declaración. Entonces caemos en ese comportamiento muy ambivalente, muy ambiguo, donde nos comportamos de una forma y rechazamos otra, y tenemos aceptación por unas cosas, pero rechazamos otras, y entonces no sabemos qué tanto, y una de las cosas que he observado mucho en redes sociales es que existe una gran duda entre si se deben celebrar ciertas cosas o no. Si ahorita ya acaba de pasar Día de Muertos y ya muchos empezaron a anunciar la Navidad como un acontecimiento que ya está por venir y que ya está sucediendo, y empiezan con las decoraciones. Y me llamó mucho la atención una publicación que vi que decía, yo no pongo arbolito de Navidad, pero pongo un montón de luces en la casa. Es decir, si hago una cosa, pero no hago otra. Y entonces estaremos invalidando la ley de Dios, estaremos seleccionando lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la ley, y estaremos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, o solamente estamos tratando de vivir una vida de fe, una vida de confianza en el Señor de la mejor manera posible. No me atrevería yo a juzgar a alguien que practica una u otra cosa. Si yo veo que su práctica realmente está mal, como la manipulación de la iglesia, pues se lo diría, ¿no? Si yo veo que una práctica aparentemente inocente está perjudicando su vida, su relación con Dios, está perjudicando su fe, por supuesto que le haría una observación. De hecho, muchos de los mensajes que comparto aquí son precisamente en observación a conductas o comportamientos que veo en hermanos o hermanas que aprecio y quiero mucho, y que me gustaría que ellos pudieran cambiar eso. No puedo decir sus nombres o no digo sus nombres públicamente, porque no se trata de avergonzar a nadie, ni tampoco señalo con el dedo acusando a algunos de ser pecadores, y sin mirar mi condición o sin mirar mi vida delante del Señor. Entonces, sí es importante que observemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo deberíamos de conducirnos respecto a la ley de Dios. Así es que, en ese sentido, me gustaría que abriéramos primero nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en un texto que ya es muy conocido por todos ustedes, que es el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y me gustaría que pudiéramos leer del versículo 1 al versículo 11. Evangelio de Juan,
capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Todos ustedes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Quédense a la transmisión, se va a poner bueno. Hoy espero no desvelarlos mucho, pero acompáñenos. Yo creo que hoy quiere Dios hablarnos a nuestro corazón respecto a la ley y si debemos de invalidarla o no. Por supuesto que ya la respuesta la sabemos y decimos, no, no hay que invalidar la ley. Pero vamos a ver qué pasa con la ley y por qué la ley de pronto pareciera que no son los mandamientos de Dios a los que hay que hacer caso, ser religiosos en cuanto a la ley, sino más bien pareciera que es un consejo de moralidad y que cada quien decide si lo debe de seguir o no. Así es que vamos a la ley, a la palabra, perdón, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley, dicen los escribas, los fariseos y los escribas le dicen a Jesús, y la ley nos mandó, perdón, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto es fundamental, hermano. Ellos no están mintiendo. Ellos no están diciendo una mentira delante del maestro. El maestro les hubiera dicho mentirosos, ustedes están diciendo una falacia. No, la ley de Moisés decía que había que apedrear a tales mujeres. Y por eso mucha gente dice, la ley de Dios decía que había que apedrear a las mujeres. Qué machista, qué misógino, qué violento, cuánta injusticia, cuánta maldad. Y ese es el Dios de amor, y ese es el Dios de justicia, y ese es el Dios de paz y de restauración y de perdón. Y cómo las mujeres, pobres mujeres, y por eso surgieron las feministas y luchando contra el machismo de la Biblia, ¿no? Ahorita voy a ir a ese punto, pero lo que ellos estaban diciendo era verdad. La ley dice claramente que aquella mujer que fuera encontrada en adulterio debería morir apedreada. Versículo 5, sigo leyendo. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vuelvo a repetir esto. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Versículo 11. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Por eso hablar de la ley de Dios se vuelve complicado para muchos predicadores, para muchos pastores, porque tratamos de explicar las razones por las cuales Dios dio alguna ley, o toda la ley, o todas las leyes. Tratamos de explicar en nuestro corto entendimiento, en nuestro limitado entendimiento, tratamos de explicar por qué Dios estableció ciertas leyes y por qué Dios dijo que las leyes tendrían que ser de esta manera, tales como esta que acabamos de leer, donde una mujer que era encontrada en adulterio tendría que morir apedreada. Y entonces nos genera la inquietud a los predicadores al querer justificar que Dios es bueno o explicar que Dios es bueno y que las leyes de Dios son buenas. Y entonces tratamos de explicar una ley como esta, donde el apedreamiento era ley, era un mandato del Señor, y explicamos en nuestra propia sabiduría por qué Dios daría este mandamiento. Y estoy seguro que te encontrarías, si tú pones
en Google, en tu buscador o en alguna inteligencia artificial, tú pones ¿por qué Dios estableció la ley de apedrear a una mujer en el Antiguo Testamento cuando era encontrada en adulterio? O aquella que tenía algún tipo de flujo de sangre y estaba en el campamento, o algún otro tipo de mandamiento, no sé, cualquier otra cosa, matar a un leproso si se acercaba o tocaba a alguien sano, en fin, todas las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento y que Dios dio. Entonces, cuando nosotros queremos explicar las leyes o queremos explicar la ley de Dios, nos metemos en problemas, porque tratamos de justificar que Dios es bueno y que la ley era por nuestro bien y que la ley era para ayudarnos a nosotros a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra mentalidad. Y aunque es cierto, o sea, es decir, es verdad que la mentalidad del ser humano era una mentalidad caída por causa del pecado que se cometió al principio de los tiempos por Adán y Eva. Nuestra naturaleza cayó, dejamos de ser esas personas que teníamos una naturaleza limpia, prístina, una naturaleza sin contaminación, y estábamos listos para esta relación con Dios, pero en el momento en que Adán y Eva caen en pecado, esa pureza se pierde, esa naturaleza limpia se pierde y entonces cae nuestra naturaleza a una condición de pecado. Es una caída espiritual, no es una caída natural, no es una caída física, es una caída espiritual donde la condición del ser humano pierde la conexión con Dios por causa del pecado. No hay una conexión que establezca el ser humano en sus propios términos. Los términos de nuestra relación con Dios están establecidos por Dios. Entonces, el ser humano cuando peca pierde esa conexión porque Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede habitar donde hay pecado y el ser humano cometió el pecado. Dios retira esa relación con el ser humano y entonces el ser humano cae a una condición espiritual ya no sublime con una conexión con Dios, sino una conexión con su naturaleza humana, con su carne. Además de que el ser humano probó del fruto que le dijo Dios no comiera, que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre ahora puede por propia conciencia saber qué está bien y qué está mal sin que haya una ley de por medio. Es decir, el ser humano puede distinguir por sí mismo qué sí debe hacer y qué no debe hacer. Esta naturaleza le fue dada al ser humano, esta conciencia le fue dada al ser humano para poder identificar qué estaba bien y qué estaba mal. Lamentablemente ahora el ser humano no podía tener la capacidad de solamente enfocarse a lo bueno. También las mismas posibilidades de hacer lo bueno estaban en las mismas posibilidades de hacer lo malo. Era tan probable que hiciera lo malo y que se condujera hacia la maldad, como tan probable era que se condujera a la buena naturaleza y a la santificación de su vida. Era parte de esa condición humana, esa condición caída. Entonces, al estar caído el ser humano tiene dentro de sí aquello que llamamos conciencia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que la conciencia era como una ley para aquellos que no tenían ley. Es decir, nosotros podemos entender qué está bien y qué está mal aún sin conocer la ley de Dios. Por eso puedes ver o conocer a personas que sin tener una religión específica, sin creer específicamente en Dios, pueden ser personas que hacen lo bueno. Pero así como hacen lo bueno, también tienen cosas malas. Es decir, no son pura pureza y pura blancura y santidad. No, hacen cosas buenas, tienen conductas buenas, no andan matando gente por la calle, no andan robándole al vecino ni metiéndose con la mujer del vecino. No, tienen una conciencia que diga, eso no está bien, me debo a una sola mujer, tengo mi familia, tengo un trabajo honesto, me dedico a esto, y tal pareciera que son buenas personas sin conocer de la ley de Dios, sin conocer la religión cristiana, sin conocer la Biblia, y se conducen correctamente. ¿Qué es lo que hace que tengan este comportamiento? Pues su conciencia. Sin embargo, su conciencia también está cauterizada, también está limitada por su propia experiencia. Y entonces, ¿tendrá la capacidad esa persona de hacer lo bueno? Sí. ¿Tendrá la integridad para hacer lo bueno? Sí. La pregunta es, ¿esa integridad y esa pureza de su conciencia le alcanzará para hacer lo correcto delante de Dios siempre? No. Y recordemos que el ser humano que comete pecado por consecuencia de su pecado es la muerte. Entonces, por un pecado que se cometa, por una falta que se cometa, sin conocer la ley, solamente con la conciencia sería suficiente un solo pecado, una sola equivocación, una sola falta, una sola mala palabra, un solo mal pensamiento, un deseo equivocado del corazón sería suficiente para ser descalificado de la buena obra de su conciencia. Entonces, el ser humano
tenía que enfrentar o tenía que conducirse en base a su comportamiento y a su conciencia, considerar qué estaba bien y qué estaba mal. Y lo podemos ver desde el principio, desde Génesis con Caín y Abel, pero del mismo Adán y Eva. Pero la naturaleza humana era más propensa a hacer lo malo, es decir, como ya era una naturaleza caída, ya no había más obligación de cumplir con Dios, y entonces ya daba lo mismo si cumplían o no con Dios. Era una voluntad personal. Cada uno de aquellos que decidían obedecer a Dios, o seguir a Dios, o escuchar los mandamientos de Dios, o buscar anhelarte en una relación con Dios, eran los menos. Lo podemos ver con Enoc, lo podemos en su generación, o lo podemos ver con Noé en su generación, y podemos seguir con Abraham, y Jacob, Isaac, y hasta llegar a Moisés, y en fin, podríamos seguirnos generación en generación y nos daríamos cuenta que por sí mismo el hombre no tiene la naturaleza a buscar a Dios. Son pocos, unos cuantos, que de voluntad personal y con corazón dispuesto se acercan a Dios. Entonces, en esta condición caída era muy improbable, de hecho, eso de improbable yo creo que no es correcto, yo diría que era imposible o no iba a suceder que el ser humano por sí mismo lograra tener una naturaleza que cambiara su condición humana. Era más fácil conducirse hacia lo malo. Lo podemos ver en Sodoma y Gomorra, lo podemos ver en el tiempo de Noé, lo podemos ver por generaciones en la época de la Torre de Babel, cómo éramos más propensos o somos más propensos por la naturaleza caída a hacernos hacia lo malo que hacernos hacia lo bueno. Y por eso mismo, Dios establece por medio de Abraham, y le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación para dar testimonio a las naciones de la tierra que yo soy Dios. Abraham acepta este trato, acepta que Dios levante de él una nación, empieza sus generaciones, empieza con Isaac, después Jacob y los hijos de Jacob, y se empieza a multiplicar. Pero los hijos de Jacob habían oído del Dios de Abraham, pero no tenían una devoción completa hacia el Dios de Abraham. Podemos verlo con los hijos de Jacob, cuando pretenden matar a José, su hermano, o la manera en cómo los hermanos de Dina, hijos de Jacob, también toman venganza en sus propias manos y matan a todo un pueblo por venganza, por lo que le hicieron a su hermana. Es decir, la maldad estaba ahí. La maldad existía aun cuando la devoción y la búsqueda de Dios era transmitida oralmente de padre a hijo por generaciones. Entonces la maldad estaba ahí. Entonces, pero Dios había hecho una promesa a Abraham, levantar una nación que diera testimonio a las naciones de que que Dios, era Dios sobre toda la tierra y que era un Dios de amor, que era un Dios de justicia, que era un Dios de misericordia y de perdón, y que la naturaleza que hay del ser humano podía tener oportunidad de redimirse. Así es que pasan 430 años para que empiece Dios a hablar a la nación de Israel a través de Moisés y empiecen a establecerse las leyes. Las leyes tienen tres propósitos específicos. La ley de Dios no es una sola ley, fueron tres leyes las que Dios estableció a la nación de Israel, tres leyes que tienen que ver con la nación de Israel. La primera ley era la ley religiosa o la ley espiritual, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la liturgia, que tiene que ver con los instrumentos, con el sacerdocio, con la manera de adorar a Dios, con los sacrificios y con la purificación de la nación de Israel. El perdón de pecados es a través de la ley religiosa, podríamos llamarle así. Yo le llamaría la ley moral o la ley espiritual. Pero esta ley es la que Dios establece Dios a través de Moisés para cómo conducirse el pueblo de Dios en una relación con Dios. La segunda ley, que está establecida también en el Antiguo Testamento, dada de parte de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, es la ley civil. Es cómo van a dejar de ser una familia enorme, porque eran los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran una familia enorme que había sido sometida a esclavitud por 430 años, y cómo iban a dejar de ser esa familia con una mentalidad de esclavo, para convertirse en una nación. Cómo deberían ser sus relaciones internas, sus negocios, su política, cómo deberían de relacionarse unos con otros, las autoridades establecidas, primero jueces, después reyes, pero eran establecidas en la ley civil. Los negocios, la relación con otros pueblos, la relación para aceptar a otros pueblos dentro del pueblo de Israel, eso estaba establecido en la ley civil y esas leyes estaban escritas para que el pueblo de Israel dejara de ser un pueblo caído,
convertido en una familia simple para ser una nación grande, una nación que daría testimonio de que tenía un Dios poderoso. Esa era la ley civil. Y la tercera ley era la ley, la ley religiosa, la ley civil y la ley moral. Hace ratito dije que era la ley moral, no, era la ley religiosa. Pero la ley moral era aquello que establecía una conducta lejos del pecado, donde se establecían los términos espirituales de la relación que el ser humano debería de tener con Dios sin pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios y decimos, es que la ley de Dios dice, sí, tenemos que identificar a qué se refiere Dios. Hay que guardar toda la ley. Sí, ¿a qué se refiere esa parte a la que te refieres o a la que a la que estás mencionando que tiene que ver con la ley de Dios? Tenemos que ser entendidos que la ley de Dios está establecida ahí por una razón y tiene un tiempo y tiene un propósito. La ley civil era para el tiempo en el que el pueblo dejaría de ser una familia para convertirse en una nación y no pasar como una familia grandota que no podía ni organizarse. No, era una nación, era vista como una nación. Y en los pueblos alrededor o las naciones alrededor de la nación de Israel empezaron a darse cuenta que era una nación poderosa, respaldada por un Dios poderoso. Y la ley religiosa era la manera en que tenían que relacionarse, los sacrificios, las fiestas, todo eso. Pero la ley moral, y esas dos leyes, perdón, la ley civil y la ley religiosa o la ley litúrgica, eran las leyes que establecían la conducta de la nación de Israel. ¿Aplica para nosotros esa ley? Sí, sí aplica para nosotros, pero nosotros no somos judíos. Y nosotros no podemos guardar la ley judía como guardaban los judíos esas leyes, ni la civil ni la religiosa. Pero existe una ley que sí nos compete a nosotros, que es la ley moral, porque antes de la ley de Moisés, Dios ya había establecido esa ley moral en nuestras conciencias. Lo que hace Dios al recordarla a través de Moisés es recordarnos a todos que ya existía dentro de nosotros cosas como no matarás, cosas como no desearás la mujer de tu prójimo, como no robarás, como no darás falso testimonio, como no usarás el nombre de Dios en vano, en fin, lo que conocemos como los 10 mandamientos es prácticamente la ley moral que Dios estableció en nuestras conciencias antes de la ley de Moisés. Ya estaba en nosotros. ¿Qué hace Dios al dictársela a Moisés? Es recordarnos a nosotros que ya tenemos esa ley dentro de nosotros. Y entonces podríamos pensar que la mujer que fue hallada en adulterio estaba violentando las tres leyes, la ley civil, la ley religiosa y la ley moral. Por lo tanto, merecía ser apedreada. Y aquí hacía yo un énfasis respecto a esta ley de apedrear a la mujer, porque el mismo Señor Jesús no dice que la ley que sea falsa, o no dice Jesús que la ley sea incorrecta. Al contrario, Jesús afirma la ley cuando dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, sí, la ley dice que esta mujer, si fue hallada en adulterio, debería de morir apedreada. Eso dice la ley. Pero el que esté libre de pecado, como para juzgarla a ella, porque eso era la ley. La ley era las reglas de conducta entre las personas, entre el pueblo de Israel. No era una ley de castigo, hermano, era una ley de prevención. No era una ley punitiva de hay que matar al pecador, donde hay que apedrear al pecador, al enfermo, al leproso, a la adúltera. Hay que hacer esto como castigo del pecado. Es decir, vamos a estar vigilando que las personas fallen para cuando fallen, castigarlas. Vamos a estar esperando que toda la sociedad de todo el pueblo de Israel esté dispuesto a fallar, es decir, perdón, dispuesto no, esté propenso a fallar, y entonces todos nosotros vamos a vigilar, los que observamos la ley, vamos a vigilar a ver quién se equivoca. Y cuando se equivoca, le aplicamos todo el rigor de la ley. Esa es una ley punitiva, esa es una ley de castigo. La ley de Dios no es una ley de castigo, es una ley de prevención. Y tan es una ley de prevención que Jesús no quebrantó la ley cuando les dijo a ellos no la apedreen. No, el castigo quizás para esa mujer, porque había que demostrar que hubiera sido encontrada en adulterio, pero suponiendo que sí, entonces Jesús no dice no la apedreen, porque entonces él estaría quebrantando la ley. Él dice sí, apedréenla, va, aviéntenle piedras, pero el que esté libre de pecado. Porque
el juicio que estaban emitiendo contra ella era un juicio que tenía que ajustarse también a ellos. Es decir, no podemos andar por la vida señalando los pecados de todo el mundo, el incumplimiento de la ley de todo el mundo, la falta de fe para guardar los mandamientos de Dios, o la falta de obediencia y de compromiso con la palabra para guardar los mandamientos de Dios, cuando nosotros mismos no estamos cumpliendo la ley. Entonces, señalar el pecado de alguien implicaba que uno mismo tenía que examinarse. Es decir, nosotros nos examinamos cuando participamos de la ley de Dios, porque la ley de Dios nos confronta, la ley de Dios nos enseña, la ley de Dios nos explica qué está haciendo mal las personas, pero también qué estamos haciendo mal nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla de la ley como un espejo en el que nos miramos. Nos habla de la ley como un maestro que nos guía para entender lo que estamos haciendo mal, que nos enseña qué estamos haciendo mal. No nos enseña qué están haciendo mal los demás, nos enseña qué estamos haciendo mal nosotros. Entonces, cuando hablamos de la ley, cuando expresamos la ley de Dios, cuando enseñamos la ley de Dios, también nosotros somos examinados por la misma palabra de Dios, somos examinados por la misma ley de Dios acerca de nuestro comportamiento. Entonces lo que hace el Señor Jesús es hacerles un examen a todos ellos acerca de su comportamiento. Ellos vienen a acusar a una mujer que fue hallada en pecado, pero el Señor Jesús les hace un examen inmediato, un examen inesperado, de esos exámenes de improviso que hacían los maestros eh, y que nos sacaban de lugar porque no estábamos preparados para el examen. Estábamos muy seguros para hacer otras cosas menos para un examen. Y ellos estaban listos para apedrear a la mujer. Seguro estaban llenos de piedras ya sus bolsillos o sus alforjas o sus manos estaban llenas de piedras porque estaban esperando solamente que se diera denle duro, ¿no? Y Jesús les dice, denle, avienten las piedras, pero solo los que estén libres de pecado. Porque si hacemos un examen ahorita, ¿cuántos de ustedes también necesitarían ser apedreados? ¿Cuántos de ustedes necesitarían ser sacados del pueblo? ¿Cuántos de ustedes serían expuestos como pecadores delante de Dios y delante de todos sus hermanos? Y como no había un justo, como todos ellos habían pecado y fueron redarguidos, mire lo que dice en el Evangelio de Juan. Dice, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ojo, a mí me encanta esto porque dice que fueron acusados por su conciencia, no porque conocieran la ley. Ellos vinieron acusando con la ley y fueron reprimidos por su conciencia. Esto me hace pensar que el tema de la conciencia no fue abrogado o no fue destituido. Es decir, Dios ve la conciencia y no, estos cuates ya, la humanidad tiene la conciencia muy cauterizada, la conciencia ya no sirve, es obsoleta, ya no está actualizada, ya no se conecta con el Wi-Fi del cielo. Así es que vamos a desechar la conciencia de la humanidad y los vamos a llenar de ley. No, la conciencia sigue vigente y entonces la ley de Moisés o la ley de Dios a través de Moisés sigue vigente. Ahora tienen conciencia, es la conciencia la que les reprende, pero la ley de Dios está vigente. Jesús no abrogó la ley, él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces, la ley de la conciencia está vigente, la ley de Moisés está vigente, y entonces Dios utiliza la ley de la gracia. Y la gracia hace que la ley de la conciencia y la ley de Moisés palidezcan o parezcan nada ante la ley de la gracia, porque la gracia perdona, y perdona sin merecer, perdona sin haber merecido el perdón. Y esta mujer recibe el perdón de parte de Dios a través de Jesús, porque aquellos que la iban a matar apedreada, ahora tuvieron que irse uno a uno del mayor al menor, porque sus conciencias les reprendieron. Jesús se acerca a la mujer y entonces le dice, en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y no es que ninguno lo haya condenado o la haya condenado, sino que todos tenían la intención de aplicarle la ley, pero no estaban dispuestos a aplicarse la ley a ellos mismos. Querían que la ley fuera para esta mujer por haber sido encontrada en pecado, pero no querían que la ley fuera aplicada para ellos. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y sus conciencias, no la ley, sus conciencias, le empezaron a recordar las cosas que de la ley no habían guardado. Entonces no desaparece la ley de la conciencia, no desaparece la ley de Moisés, aparece la ley de la gracia, pero no es todo lo que Jesús hace con la gracia. Ahora perdona a la mujer,
limpia, levanta a la mujer y le dice algo que es trascendente y es importante para nosotros. Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Conciencia, Moisés, gracia, y Jesús le lleva a un escalón, a un peldaño más, que es la ley del amor. La ley del amor es la que le dice no vuelvas a pecar, no vuelvas a esa conducta, tu vieja manera de vivir, porque ahora Dios te ha mostrado que te ama, y esa vida y esa transformación que Dios está haciendo en ti, la está haciendo por amor a ti. Ahora tú ama a Dios de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque es el mismo Señor Jesús el que dice cuando le preguntan, en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle o por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, este es el versículo que no se nos debe de olvidar. Versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Otra vez, ¿cuál mandamiento? El mandamiento de amar a Dios. Es decir, está la ley de la conciencia, la ley de Moisés, la ley de la gracia, que es el perdón inmerecido, y está la ley del amor. Y dice el Señor Jesús a los escribas y a estos fariseos que querían tentarle, les dice Jesús, hay un mandamiento que cubre todos estos mandamientos, y es el mandamiento de amar. El amor como ley no es un mandamiento solamente que aplica para que sigamos una conducta de amor, de ser pura armonía y ser nosotros buenas personas. No, no. El amor es aquello en lo que está centrado la ley de Dios. Todas las leyes, todas aquellas que han venido dándosele a la humanidad para cambiar su conducta. Porque lo que Dios ha estado buscando no es castigar al hombre, sino redimirlo, restaurarlo. De la condición en la que se encontraba antes a la que cayó, Dios quiere regresarlo a la condición de hombre. Jesús lo hizo. Dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre también entró la salvación y el perdón de pecados. El sacrificio de Jesús fue suficiente para sacar el pecado del mundo. Entonces, lo que Dios está mostrando cuando nos habla del amor, cuando Jesús les dice, en esto se cumple toda la ley, en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, el Señor Jesús se refiere a que es en el amor que fue dada toda la ley. Entonces la ley no fue para castigo, la ley no fue para sentenciar, la ley no fue para dar de latigazos a la humanidad, sino para que el hombre fuera restaurado. Por el amor de Dios, Dios busca que el hombre sea restaurado. La conciencia no alcanza, la ley de Moisés no alcanza, y la gracia es la que viene a permitirnos esta conexión con el amor. Nosotros no podríamos experimentar el amor de Dios si no fuera por la gracia de Jesús y el perdón de sus pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados por la condición de pecado. Todos fuimos pecadores y fuimos alejados de Dios por causa del pecado que habita en nosotros. Dice Romanos capítulo 3. Y ya estoy terminando. Para aquellos que nos siguen, gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse aquí, por ver el video, por escuchar esta transmisión. Si nos estás viendo, deja un like por ahí, deja un comentario, díganme amén, pastor, aquí sigo. Aunque usted no me vea, aquí estoy. Y así sabemos que están todavía por acá. Así es que gracias a todos los que nos acompañan y gracias por estar en esta transmisión. Ya estoy terminando. Déjeme ir a este último pasaje de Romanos. Romanos capítulo 3. Dice la Biblia, pero déjeme leerle la Nueva Versión Internacional, por favor, porque la manera en cómo lo explica la Nueva Versión Internacional nos deja un poquito más de claridad. En la Reina Valera, la manera en cómo el vocabulario que usa de pronto se vuelve un poco enredado, pero la Nueva Versión Internacional o Palabra de Dios para Todos o Dios habla hoy, creo que son versiones que nos dejan un poquito más de claridad, qué es lo que nos quiso decir Pablo en esta carta. Amén. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, dice, es Pablo que está hablando, pero ahora, sin la mediación de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Que dan testimonio quién? La ley y los profetas. Y dice Jesús que el amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas, en eso se cumple toda la ley y los profetas. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es lo que Jesús le dice a este escriba que le quiso poner una trampa. Lo que Pablo nos está diciendo es que el testimonio de la ley no está por encima del amor de Dios. El testimonio de la ley nos guía a conocer el testimonio del amor de Dios sobre nosotros. Este amor que abarca la ley y a los profetas, de lo que hablaba Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al amor de Dios, podemos entender que los mandamientos de Dios están escritos ahí por una razón, que podamos experimentar el amor de Dios. Los mandamientos de Dios no están escritos ahí para advertirnos del castigo que nos viene por causa de no guardarlos. De hecho, los mandamientos, yo creo que los mandamientos están escritos ahí para que los guardemos, no para no guardarlos. No es una ley que podamos decir, me la brinco, ¿no? A ver qué pasa. No es una ley que digamos, si no hago, si no cumplo, no pasa nada. No es pasarme el semáforo sin que no haya una patrulla cerca. Es decir, me asomo para ver si no hay ninguna patrulla y como no hay patrullas me brinco el semáforo. Yo sé que me brinque el semáforo. Aquí en la ciudad es muy común que la gente se brinque los semáforos en rojo. Sobre todo en la ciudad de Valle de Chalco y de Chalco. Pareciera que los semáforos solamente están ahí de adorno. Pero los semáforos están ahí para evitar accidentes, para evitar que nos vaya mal, para evitar que atropellemos a alguien, para evitar que choquemos con alguien. Es decir, yo pudiera, haciendo una analogía de lo que es la ley de Dios, yo podría pensar que los semáforos están puestos ahí por amor a mí y por amor al prójimo, por amor a los demás, para no causarle daño a nadie. Por amor a otros están puestos los semáforos, no para que nos los brinquemos, no para vernos muy inteligentes, muy astutos, muy hábiles, brincando los semáforos en rojo. No, los semáforos están ahí por algo, por una razón. Ahora, ¿no me gusta el semáforo? Pues probablemente. No me gusta que cuando llevo prisa, mero cuando llevo prisa, me tocan en rojo. Tal pareciera que el universo conspira contra mí. Bueno, no me puede gustar, pero eso no significa que los semáforos estén ahí para mi castigo. Porque cuando me brinca el semáforo y un policía me agarre, entonces yo voy a decir, ay, no, es que usted nunca me para, siempre me lo brinco en rojo, pero no, hoy se les ocurrió pararme, ¿no? Mero hoy se les ocurrió castigarme, levantarme una infracción. No, siempre he estado ahí para evitar un accidente, para que la gente circule y vaya a tiempo, para que haya una fluidez del tráfico. Pero no, cuando nos toca el rojo y nos lo brincamos y el semáforo está ahí, perdón, y el policía nos ve y nos detiene, culpamos al semáforo, culpamos a la policía, culpamos al gobierno, culpamos a la ley, decimos ratas todos, corruptos todos, y nosotros participamos de la corrupción porque no nos gustó que nos tocara el rojo. La ley de Dios está ahí no para castigarnos. La ley no es una serie de reglas que Dios está esperando que las quebremos, porque las vamos a quebrar, porque no las vamos a cumplir. Y entonces, como no las vamos a cumplir, Dios nada más está sobando las manos, esperando a ver a qué horas fallamos para castigarnos. No, hermano, la ley está ahí por amor. Jesús lo dijo. Amar a Dios y amar a tu prójimo, en esto se sustenta toda la ley y los profetas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, si no hubiera habido la ley de por medio, si no hubiera estado la ley de por medio, nosotros no hubiéramos conocido la justicia de Dios. Si la ley no nos hubiera mostrado que nosotros estábamos equivocados y que estábamos haciendo mal delante de Dios, no hubiéramos conocido que Dios es justo. Y tampoco hubiéramos conocido que Dios nos ama. Porque todo lo que está escrito desde los mandamientos y los profetas no es otra cosa más que el amor de Dios hacia nosotros. Por eso dice el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Es decir, yo no puedo experimentar, ahora aquí entra la gracia. Hablamos de la conciencia, hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la ley de Dios, del amor de Dios, y aquí entra también la gracia. Y si nosotros no hubiéramos experimentado esta justicia de Dios, no supiéramos que Dios es un Dios justo si no hubiera sido por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, yo no reconocería que he fallado a Dios, ni sabría que le he fallado a Dios si no hay ley. Pero tampoco no hubiera tenido acceso a la justicia de Dios, es decir, a que Dios me justificara y me hiciera justo
como si hubiese cumplido toda la ley, si Jesucristo no estuviera y si yo no hubiera tenido fe en él. Dice el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por eso es bien difícil explicar la ley a alguien que no cree. Explicarle acerca de los mandamientos de Dios, explicarle acerca del por qué Dios puso reglas, de explicarle acerca de la moral, de lo bueno y de lo malo, explicarle acerca de por qué hay que ayudar al prójimo, poner la otra mejilla, perdonar 70 veces 7, en fin, cualquier cosa que nos hable la Escritura, es bien difícil explicarlo a alguien que no cree, porque no va a asimilar en su propio entendimiento lo que Dios establece en el Espíritu. Versículo 22. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, para Dios todos hemos pecado. No hay justo ni uno solo. Judíos, no judíos, gentiles, romanos, griegos, africanos, europeos, americanos, cualquiera. De cualquier parte del mundo hemos pecado. Y por cuanto hemos pecado, dice el versículo 23, y están privados de la gloria de Dios. Es decir, no tenemos acceso a Dios por causa del pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. No podemos participar de la eternidad, de la gloria, de la gracia, del amor, del favor, de las bendiciones de Dios por causa del pecado que hay en nosotros. Pero hay una justicia que opera en nosotros por medio de Jesucristo. Es decir, por nuestra fe en Jesucristo nosotros somos justos. Es decir, somos perdonados de nuestros pecados y ahora sí podemos participar de la gloria de Dios. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Es decir, no quiere decir que la ley terminó con Jesús. No, la ley sigue. Lo que Dios demuestra es que no podríamos cumplir la ley en nuestras propias fuerzas, que somos incapaces, que nuestro egoísmo, nuestra conciencia, nuestro pecado, las cosas que hacemos son tan perversas o se han pervertido tanto que ya no tenemos acceso a la justicia de Dios por nuestras obras, sino que es por medio de que Jesucristo nos justifica, es decir, Jesucristo nos hace justos, que nosotros podemos ser perdonados. No podemos actarnos los cristianos, tú y yo, no podemos actarnos de que somos hijos de Dios y que somos cristianos y que vamos a la iglesia y que leemos la Biblia y que vivimos las prédicas. No podemos jactarnos y presumir de que somos buenas personas porque no es mérito nuestro, es un mérito de Jesús. El que nos hace justos es Jesucristo. Él fue el que nos perdonó nuestros pecados. Él fue el que por su sangre, dice Pablo, por su sangre se hizo la expiación, es decir, se nos perdonó, se nos quitó, se nos limpió el pecado que había en nosotros, por su sangre que fue derramada en la cruz. Entonces no es mérito nuestro. Por eso jactarnos y creer que mi justicia me da la capacidad a mí de señalar el pecado de otro, me hace blasfemo contra la sangre de Jesús. Yo no puedo señalar el pecado de alguien y decirle, tú eres pecador, yo no. Tú eres salvo, yo no. Tú no eres salvo, yo sí. Tú eres quien se va a ir al infierno, yo no me voy a ir al infierno. No podemos hacer eso. No podemos andar señalando al mundo y condenando al mundo, porque no somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Es la justicia de Jesús la que nos ha redimido. Y es por su sangre que nuestros pecados fueron quitados de nosotros. Fue un pago, el pago de nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, ahí va. Vamos, conciencia, ley, gracia, amor. Y esta manera en que Dios manifiesta y todas las leyes que hay intermedias entre todo esto que existe a través de la Biblia y de la palabra de Dios que nos enseña cuántas veces Dios habló al pueblo, a la humanidad, a la gente, buscó quien escucharía su voz y sus mandatos para hablarle a las demás multitudes. Y la gente no escuchaba. Dios insistió, no una vez, no dos veces, no con una ley, sino intensamente y constantemente para que la gracia y el favor de Dios fuera el único medio por medio del cual, o perdón por la redundancia, fuera la única manera en que pudiéramos acercarnos a Dios por lo que Jesús hizo. Hoy tú y yo somos justos, hoy tú y yo somos salvos, hoy tú y yo somos redimidos por lo que Jesús hizo en nosotros, no lo que nosotros hicimos por nosotros mismos. Y entonces nos lleva, dice, sigo leyendo Romanos, versículo 25, vuelvo a leer, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe, no por las obras. Lo recibimos por la fe, por creer lo que Jesús hizo. Por eso es muy difícil hablarle de salvación a alguien que no cree.
El primer término o el primer punto que Dios trata en un corazón endurecido por el pecado y la incredulidad, lo primero que Dios está tratando con esa persona es creer que Dios existe. Es lo primero con lo que lo va a confrontar. Y va a encontrar evidencias, y va a tener experiencias, y va a encontrar cosas, va a escuchar voces, no voces, me refiero a mensajes, va a escuchar mensajes, va a escuchar prédicas de personas que le van a estar hablando de esto que yo estoy hablando hoy y que van a decir, ¿por qué hoy tuve que escuchar precisamente este mensaje? Hoy yo quería que AXA me hablara de prosperidad. Hoy yo quería que AXA me hablara de sanidad. Quería que me hablara de milagros, que me diera testimonios sobrenaturales. Pero resulta que hoy está hablando de arrepentirse del pecado, de la ley, de la gracia, de tener fe, de creer que Dios existe. Y entonces todos estos mensajes que oímos constantemente son como una gotita constante sobre una piedra hasta que la piedra se quiebra para escuchar el mensaje de salvación, para poder creer que Dios existe, que Dios está ahí a través de las evidencias personales. Mire, conozco personas que han tenido experiencias sobrenaturales, experiencias que ya quisiera yo tener de una experiencia sobrenatural con Dios, como ellos las han tenido. Y aún después de haber tenido esas experiencias sobrenaturales, haber estado cerca de la muerte, haber conocido a alguien que estuvo cerca de la muerte, haber pedido por un milagro, ser salvados de manera extraordinaria en un accidente de auto, de una manera sobrenatural, y uno dice, es una estadística. Wow, son cosas que uno como cristiano, hoy yo lo veo. Hoy veo, por ejemplo, todas las veces que el Señor salvó mi vida de la muerte, todas las veces que estuve cerca de morir y que el Señor me rescató de ahí y no morí, como experiencia sobrenatural lo puedo decir. Eh, y hoy yo entiendo que era Dios salvándome de la muerte por un propósito. Y hoy lo sé. Pero en el tiempo que me pasaba, yo decía, qué mala suerte, qué cobarde, cómo no me pasó esto, cómo no hice esto, em, para qué vivo, para qué sigo, en fin. Pero cuando tú tienes a Dios, te empiezas a dar cuenta que Dios está interviniendo. Cuando no tienes a Dios, se lo atribuyes a la suerte, a la casualidad, a las coincidencias, a las estadísticas, a la probabilidad. Y Dios seguirá insistiendo. Y estas personas seguirán teniendo experiencias para que Dios se manifieste en ellos. Por eso no dejes de orar por un inconverso. Por eso no dejes de orar por alguien que todavía no cree. Ora por ellos, tus compañeros del trabajo. Ora por tu familia que no se ha convertido. Ora por aquellos vecinos que no te caen muy bien, pero que necesitan convertirse. Ora por ellos. Ora por aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. No dejes de insistir. Sigue orando por la misericordia de Dios para que sean alcanzados, porque ellos también necesitan escuchar de Dios. Y seguro serán siendo alcanzados. Entonces, versículo 25. Anteriormente, en su paciencia, al final del 25, dice, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Hoy en día escuchamos a muchas personas que dicen, ¿por qué Dios permite tanta maldad? No es que Dios lo permita, es que Dios tiene misericordia. Y entendemos quienes tenemos fe en Jesucristo que si no ha venido la justicia de Dios es por misericordia de Dios. Si no ha venido el fin del mundo y si no ha venido la aplicación del juicio de Dios sobre la tierra, es por la misericordia de Dios. Lo que entendemos, como lo explica el apóstol Pedro, no es que Dios esté tardando. Dios tiene misericordia para con todos. El apóstol Pablo habla de esta misericordia que algunos tienen por tardanza, pero no es tardanza. Es Dios mostrando la misericordia para que más gente venga al arrepentimiento. Entonces dice el apóstol Pablo que aunque pareciera que Dios estaba pasando por alto los pecados, llega el tiempo en que Dios dice, no es que esté pasando por alto los pecados están ahí y necesitan un perdón. Entonces aparece Jesús, quien perdona o que por su sacrificio Dios perdona nuestros pecados. Y entonces no es que Dios hubiera estado pasando por alto el pecado. Dios tuvo un tiempo para que todo ese pecado que pareciera o parecía que Dios no lo tomaba en cuenta, lo que Dios estaba haciendo era mostrar misericordia porque había un momento de redención, una obra de salvación por medio de Jesús para que todos estos pecados fueran perdonados. Ok, ese tiempo llegó, el tiempo en que Jesús vino a la cruz y murió por nuestros pecados. Ok, ahora dice la gente, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no acaba con el pecado? Bueno, el tiempo sigue avanzando.
Y llegará el momento en que Dios haga justicia. ¿Y qué crees? Lo hará por medio de Jesús otra vez. Pero ya no vendrá para salvar, ahora vendrá como juez. Y entonces ese tiempo también va a llegar. Y lo que hoy mucha gente piensa que Dios está tardando para hacer justicia, porque hay mucha injusticia en el mundo, mucha maldad en el mundo, mucha perversión en el mundo, la ideología de género, tanta libertinaje, las leyes del aborto y en fin, cuánta cosa. Y uno dice, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que... Porque Dios tiene un tiempo. Y está teniendo en este tiempo misericordia a través de la fe en Jesucristo para que la gente se arrepienta y sean justificados, porque llegará el momento, así como vino el tiempo de la justificación por medio del sacrificio de Jesús, ahora vendrá el tiempo del juicio por medio de Jesús, porque ya no será abogado, sino ahora será juez. Y entonces cuando llegue ese tiempo, Dios dirá, este es el momento. Pero ahí ya no habrá oportunidad. Por eso la invitación que hacemos hoy los cristianos, aquellos que no creen, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de arrepentirte, hoy es el tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón. No porque pretendamos solamente llenar iglesias o porque pretendamos solamente dar un mensaje para convencer a los demás de que nuestra religión es la buena y las demás están equivocadas. No, porque sabemos que así como hubo un tiempo para la redención y la expiación de nuestros pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también habrá un tiempo para el juicio. Lo sabemos, ya tuvimos la experiencia por medio de la expiación, también sabemos que tendremos la experiencia por medio del juicio. Y es mejor estar del lado correcto de la historia, del lado correcto del Salvador. Sigo leyendo, versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿dónde está mi presunción, mi manera de presumir de que ha sido mi obra? Dice, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por cuál principio queda excluida? Por el de la observancia de la ley. Es decir, no es que nos olvidamos de la ley. Dios no se olvidó de la ley. Jesús no abrogó la ley. Jesús cumplió la ley y se ofreció un sacrificio. Dice, no sino por el de la fe. Es decir, no, no, es, no es que Dios se haya olvidado de la ley y decimos, es que guardar la ley es lo que nos salva. No, dice, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley no fue olvidada, la ley no fue omitida, la ley existe y está vigente. Pero dice Dios, no podrían cumplirla. Pero si observas la fe en Jesús, si tienes fe en Jesús, es por medio de la fe que somos salvos. Versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Lo que hoy tenemos, lo que hoy observamos, no es el incumplimiento de la ley. Lo que nosotros hoy observamos es la gracia, es decir, Dios cumplió la gracia. Cuando la mujer iba a ser apedreada, Jesús no dijo, no, la ley no sirve, no le hagan caso a la ley, perdónenla, déjenla ir, suéltenla. No, él dijo, la ley se cumple. Pero la ley se tiene que cumplir con la justicia de Dios, no con su justicia. No tomamos la ley de Dios a conveniencia. Tomamos la ley de Dios como Dios la toma, con seriedad. Nosotros no estamos en contra de que se cumpla la ley o de guardar los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que se tienen que cumplir los mandamientos, pero sabemos también que no sería suficiente nuestro esfuerzo por cumplirlos. No es suficiente. No nos alcanzarían las fuerzas, la fuerza de voluntad, la templanza, el dominio propio, no nos alcanzarían los frutos del Espíritu, nuestras capacidades, ni nuestra vida, ni los años que vivamos, no nos alcanzarían para cumplir toda la ley. No somos suficientes. Pero Jesús es suficiente. Y Él sí cumplió la ley. Y es por medio de nuestra fe en lo que Jesús hizo que nosotros recibimos también, por gracia, como un regalo no merecido, pero por gracia recibimos lo que Jesús logró. Y entonces tú y yo somos justos y somos llamados justos por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hicimos. Ahora nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y aceptamos que Él es justo, que Él era inocente, que Él no había cometido pecado, que Él había cumplido toda la ley y sin embargo Él murió por mi causa, por mi culpa. Él ocupó mi lugar en la cruz y por causa del sacrificio en la cruz yo soy libre. Mi pecado fue quitado. Hubo expiación de pecados. El perdón de pecados fue sobre mi vida por medio de lo que Jesús hizo. Es lo que explica Pablo en este pasaje. Versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. 29.
¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están circuncidados. ¿Quiere decir que anulamos la ley de Dios con la fe? Y Pablo mismo contesta, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Nosotros no podemos anular la ley. No podemos decir, esto sí me gusta de la ley, esto no me gusta. Si acepto esto, esto no lo acepto. Esto sí es muy cristiano, esto no es muy cristiano. Esto es muy legalista, es muy religioso, es muy exigente, esto no me gusta, lo hago a un lado y me quedo con lo más suelto, como lo más liberal, con lo más de gracia. Y entonces aceptamos unas cosas y otras no aceptamos. No, hermanos, no podemos hacer eso. No podemos anular la ley de Dios. No podemos separar qué cosas nos convienen o qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Lo que nosotros hacemos, lo que tú y yo hacemos y experimentamos todos los días, es nuestra fe en Jesús. Nosotros experimentamos que la ley de Dios es verdad, que la palabra de Dios es cierta, que los mandamientos de Dios están escritos ahí para su cumplimiento. Y hay algo que debo aclarar. Lo que está escrito en la ley de Dios, no todo es mandamiento. No todo lo que está escrito ahí es mandamiento. Y entonces cuando agarramos la Biblia y decimos, esto es la ley de Dios, no, esto es la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios está la ley de Dios. Entonces, no todo lo que está escrito aquí es mandamiento. Son enseñanzas, son parábolas, son instrucciones, son eh, ejemplos, maneras en cómo el Señor nos hace reflexionar y nos llama a una condición de naturaleza divina, de justicia divina, de santidad divina, para que hagamos conforme en la palabra de Dios está escrito. Pero no todo es ley. La ley de Dios está escrita aquí, en la palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero no toda en la Biblia es la ley de Dios. Existe la ley y está escrita dentro de la palabra. Y nosotros tomamos la palabra porque es el instrumento, porque es el alimento de nuestra alma, porque es la luz que nos guía en un camino de oscuridad como es en este mundo. Pero cuando hablamos de guardar la ley de Dios, cuando hablamos de escuchar los mandamientos, por eso en algunos pasajes Jesús decía, un nuevo mandamiento los doy. Este es mi mandamiento. Es decir, Jesús, entre todo lo que dijo, no todo lo que dijo era mandamiento. Y por eso no todo lo que está escrito ahí le cae bien a toda la gente. Porque algunas cosas eran un acto de conciencia, de concientizarnos acerca de lo que teníamos que hacer. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y el Señor le dice, no solo te digo 70 veces, perdón, 7 veces, sino 70 veces 7. Pedro pregunta, ¿cuántas veces? 7 veces. Y Jesús le dice 70 veces 7. Es decir, Jesús no está aumentando o transformando la ley cuando la ley decía 3 más 1. No, Jesús está diciendo, tienes que perdonar siempre. Entonces, pastor, entonces estaba bien que apedrearan a las mujeres. No, porque el propósito de la ley no era que apedrearan a las mujeres, era que las respetaran, que el hombre la defendiera, que el hombre no la descuidara para que la mujer no fuera adúltera, que el hombre, cuando alguien atentara contra su mujer, la protegiera. Y ese mandamiento estaba escrito ahí por esa razón, para que el corazón de ellos no se endureciera. No se trataba de andar viendo a ver quién fallaba o quién pecaba para apedrearlo. El asunto era que tuviéramos misericordia y tuviéramos un corazón dispuesto a restaurar a aquel que había fallado, que pudiéramos tener un corazón que se acercara a aquellas personas que necesitaban de Dios, que pudiéramos tener un corazón que tuviera misericordia. Apenas el domingo hablé de esta benignidad y para el mismo domingo yo estaba siendo probado, hermano, acerca de ser benigno. Ayer mismo, hoy mismo, la palabra de Dios está ahí no para castigarnos, está ahí para transformarnos, para cambiar nuestro entendimiento. Y no es fácil escuchar la palabra de Dios y aceptar la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No es fácil. De verdad que no es fácil. Sin embargo, podemos encontrar en Dios y podemos encontrar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que la ley se cumple y que la ley se cumplió en Jesús. Y que nosotros estamos convencidos que la vida nueva que hemos recibido a través de la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario, ese perdón que hemos recibido por gracia y que hoy tenemos bajo el amor de Dios, nosotros podemos ser
salvos en ese amor, o podemos experimentar ese amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que no cumplamos la ley o no es que anulemos la ley de Dios. Los cristianos no anulamos la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios está ahí, pero entendemos que en Jesús se cumplieron los mandamientos. Entonces, nosotros nos conducimos conforme a lo que explica Pablo respecto a la gracia, que no se trata de ser una persona legalista, religiosa, que pretende ser muy espiritual, cuando lo único que tiene en su corazón es un legalismo que le hace creer que por sus obras será salvo. El apóstol Pablo explica que no es porque nosotros seamos legalistas. Lee el capítulo 11 y 12 de Romanos, o lee Efesios, o lee Gálatas, y te dará, o Corintios mismo, donde nos habla el apóstol Pablo de la gracia, y nos enseña el apóstol Pablo que no es por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino es todo lo que Jesús hizo, y que es Él el que cumplió la ley. Entonces, si el mismo Señor Jesús no anuló la ley, sino que la cumplió, ¿por qué nosotros podríamos anularla? Pastor, pero ¿cómo le hago para cumplir la ley? Termino con esto. No podríamos cumplir la ley. No podríamos. Pero tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y creemos que por medio de Él sí podemos. Que por medio de Él somos transformados. Y que por medio de Jesús que nuestra naturaleza cambie. Y entonces el pecado ya no forma parte de nuestras vidas, no es parte de nosotros, no es nuestra cotidianidad, no somos esclavos del pecado, sino que somos libres. Y como libres vivimos. Y entre más entendemos, más nos apartamos del pecado, y entre más nuestra fe se sostiene en Jesús, confiamos que todas sus palabras y todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, que sus declaraciones y sus afirmaciones, las afirmaciones de Jesús en la palabra de Dios, son para nosotros, que somos coherederos con Cristo, que tenemos promesas que recibimos, que hay cosas del Antiguo Testamento que no hemos experimentado, pero que están escritas ahí para que nosotros vivamos bajo la gracia esas mismas experiencias, bajo la gracia, pudiendo experimentar favores inexplicables, milagros que no tienen una explicación ni siquiera teológica, simplemente por cuanto hemos creído, por cuanto hemos aceptado que lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros seamos redimidos. Entonces no anulamos la ley. No andes catalogando, diciendo, este mandamiento sí, o este no, o eso ya no aplica, no es del Nuevo Testamento, eso ya quedó obsoleto. O tampoco te vayas al extremo de decir, es que si está en la ley, debe de ser de esta manera, y vístete de esta forma, y calza de esta, y actúa de esta otra, y trae tus ofrendas de esta manera. Estamos bajo la gracia. Y en esta gracia que nos sostiene, es la que nos permite creer que lo que Jesús hizo es para siempre. Y se cumple en nosotros. Estoy seguro que conforme más te relacionas con Dios y más buscas a Dios en oración y más lees su palabra y escudriñas su palabra, te darás cuenta que esa gracia te sostiene, que esa gracia te edifica, que esa gracia te hace estar fuerte. Y entonces a ti de repente te gusta vestir de cierta forma, decentemente bien, y tú vas a la iglesia con faldas hasta los tobillos y mangas hasta los puños. Está bien, ve así. Pastor, pero yo me gusta el pantalón, es más cómodo de mi trabajo, voy a la iglesia, no me da tiempo de cambiar. Ve así, con decencia, con orden, bajo la gracia. No estamos condenados. Hemos sido salvados por medio de Jesús. Lo que sí anhelamos, y es nuestra oración, es buscar a Dios con todo tu corazón, para que Él siga transformando tu vida, nada más. Y vayas encontrando en tu conciencia, en la ley de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el amor que Dios tiene por nosotros, vayas encontrando esa transformación que Dios está haciendo desde adentro, cambiándonos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hasta aquí la enseñanza que quería compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse por aquí, gracias por dejar su like. Estaré leyendo sus comentarios, estaré viendo sus likes. Gracias por aquí a Paco Mejía, bendiciones, Pastor Axa. Gracias, Paco, bendiciones para ti y la familia. Elizabeth Merino dice bendiciones, hermano. Gracias, Elizabeth. Un abrazo fuerte para ti. Giovanna nos dice buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Giovanna, Dios te bendiga. Ministerios de Amor nos dice Dios les bendiga. Iglesia Manto Nuevo. Gracias, Ministerios de Amor.
Dios le bendiga también. Jorge Cruz nos dice, hola, hola Jorge, saludos a todos por allá, bendiciones. También nos dejaron por aquí sus likes, sus me gusta. Perla Sevilla, Dios te bendiga, Perla, un abrazo fuerte por allá, por Guerrero. Gracias a Rodolfo Hernández Ramírez, gracias Rodolfo. Rodolfo Hernández también, gracias. Dios te bendiga. Jorge Cruz, gracias. Jorge Elizabeth Merino, Sandra Galicia, Sandra, un abrazo grande. También por ahí me pidió o me comentó tu hermano que le mandaras el link de estas transmisiones. Mándale el link del perfil, ya que él nos dé el seguir y para que esté enterado cuando estemos transmitiendo en vivo. Un abrazo para tu familia, Sandra. Bendiciones. Francisco Mejía nos dejó su like. Juan Carlos Ramírez Javier. Bueno, Juan Carlos, un abrazo hasta allá, hasta Perú. Dios le bendiga. Ministerios de Amor, gracias. Giovanna Merino, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. A los que no mencioné, la hermana María Paula, la hermana, por ahí quien vi, a Giovanna sí ya la habíamos mencionado, a Sol García, a la hermana María Paula Agino, sí, por aquí andaba también, quien vi, a Rodolfo, a Ministerios de Amor, a Sol, a Elizabeth Merino. Bueno, es que de pronto esta cosa no me da más, pero a todos muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Compartan el video, ya vi que lo compartieron muchas veces, de verdad estamos muy agradecidos porque es gracias a ustedes que llegamos a mucha gente. Y entre más lo compartan, nos hace o logramos llegar a más personas. Gracias esta noche por acompañarnos. Estaremos hablando más de la gracia semanas más adelante. Y les comparto que en breve estaré enviando el libro de devocionales de invierno. Espero que lo reciban. Son más bien testimoniales, son un poquito de testimonio con un poco de enseñanza para entender un poco las razones del por qué adoramos a nuestro Señor Jesucristo, independientemente de la fecha. La fecha se da mucho para que muchos que no creen, crean, y muchos que no se acercan, se acerquen, y entonces aprovechamos también para eso. Pero nosotros adoramos al Señor todo el año, y estos devocionales de invierno te pueden servir para todo el año. Lo estaremos compartiendo en breve. Ese también es un libro gratuito, es un libro cortito para compartir con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición. En cuanto esté listo, se los publicaré aquí, como la vez pasada, y quien lo solicite se los haremos llegar. Les envío un fuerte abrazo. Ya oramos al principio, oramos por ustedes. Si tienes a alguien que quieres que escuche el mensaje de salvación y que haga una oración de fe, al principio del mensaje, los primeros 20, 30 minutos los ocupé para hacer un llamado, para invitar a recibir a Cristo en el corazón. Así es que puedes compartir el video para que otros más al principio del video escuchen el llamado y hagan su oración de fe y entreguen su vida a Jesús. Les envío un fuerte abrazo a todos. Gracias. Si alguien no mencioné, si alguien no saludé en esta transmisión, le ofrezco mis disculpas, le pido perdón. A veces no me da los dispositivos. Aun cuando tengo los dispositivos aquí al alcance, no me da para saludarlos a todos. Pero de la misma manera les envío un cálido abrazo a nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube. Les bendigo también. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.